¿Alguna vez has sentido que cuanto más amor das, más invisible te vuelves? Hay silencios que no duelen por lo que callan, sino por lo que ya no responden. Y tú lo sabes, porque llevas días, tal vez semanas, mirando el teléfono sin que suene. No esperas grandes gestos, ni siquiera palabras bonitas, solo una señal, una llamada, un mensaje, un hola, mamá, aunque sea por compromiso, pero no llega. Y el silencio pesa más que cualquier discusión, porque este silencio es intencional, no es olvido, es distancia, y duele. Duele cuando crías con el alma, y terminas siendo tratada como una carga. Duele cuando el hijo que tanto protegiste ahora camina por el mundo como si tú no existieras, como si tu voz no importara, como si tu presencia fuera un eco que molesta. Y en ese dolor muchas veces cometes el peor error: insistir, perseguir, ajustarte aún más, esperando que te vuelva a mirar. Este video no es para juzgarte, es para sostenerte. Es para ayudarte a comprender por qué cuando un hijo ignora, hay cosas que jamás debes hacer, porque el amor mal entendido puede convertirse en prisión, y el respeto no se ruega, se siembra, se cuida, y se recupera desde la dignidad. Confucio decía: si insistes en hablar donde no eres escuchado, terminarás dudando de tu propia voz. Hoy, en esta conversación íntima, vamos a revelar lo que el sabio de Oriente habría dicho a una madre como tú, una madre que ama, que se entrega, pero que ya no quiere vivir mendigando atención. Suscríbete si este tema toca tu alma. Este espacio fue creado para mujeres como tú, mujeres que merecen ser escuchadas, incluso en medio del silencio, porque a veces lo más valiente no es seguir llamando, es aprender a quedarse en paz con uno mismo, aunque no respondan. Y si lo que más necesitas ahora no es que él te escuche, sino que tú dejes de ignorarte. Hay una silla vacía en tu cocina que antes era su lugar, un silencio que cada tarde se instala donde solía escucharse su voz. Y aunque el tiempo ha pasado, aunque tú repites que ya te acostumbraste, aún miras de reojo ese espacio, porque esperas, aunque no lo digas, esperas que vuelva a escribirte, que te pregunte cómo estás, que te necesite aunque sea un poco, pero no lo hace, y no sabes qué fue peor, el momento en que se fue físicamente o el instante silencioso en que dejó de verte emocionalmente. Ya no responde tus mensajes con ternura, ya no aparece sin avisar con una sonrisa y hambre de casa, ya no te incluye. Y tú, en tu afán de seguir siendo parte, das más, cedes más, hasta el punto de convertirte en un susurro que nadie escucha. Es entonces cuando nace la pregunta que no te deja dormir: ¿qué hice mal? Y desde ahí comienza el laberinto, la culpa, la revisión minuciosa de tu pasado, las cartas que escribes mentalmente y nunca envías, los intentos desesperados por arreglar algo que tal vez ni siquiera está roto, sino simplemente deformado por el exceso de entrega. Porque cuando un hijo ignora, el alma de una madre se convierte en espejo quebrado. No importa cuántas veces te repitas que es la edad, que está ocupado, que ya volverá, la herida sigue ahí, y se abre más cada vez que tú intentas remediarla con sacrificio. Y es aquí donde Confucio aparece, no como un filósofo lejano, sino como un testigo sabio del corazón humano. Él no hablaba de madres e hijos modernos, pero sí del desequilibrio, del exceso, del momento en que el amor, si no es guiado por la conciencia, se transforma en dependencia y se vuelve invisible. Confucio decía: quien se inclina demasiado, pierde su centro, y quien pierde su centro, deja de ser visto. Porque a veces, cuando un hijo deja de responder, no lo hace por maldad, lo hace porque ya no necesita que lo salven, y tú, sin darte cuenta, sigues ofreciendo salvación, cuando él solo quiere espacio. Entonces, ¿qué es lo que nunca debes hacer? Nunca te rebajes para que te mire. Nunca mendigues atención en nombre del amor,
Nunca calles tu dignidad para que vuelva a hablarte, porque ese es el error silencioso que muchas madres cometen. Confundir amor con presencia constante, confundir ayuda con control, confundir entrega con anulación. Y tú no naciste para ser sombra de lo que diste, naciste para ser raíz, invisible, sí, pero firme, profunda, inquebrantable. Hay una línea muy fina entre amar y desaparecer. Y cuando cruzas esa línea, tu hijo no solo deja de escucharte, deja de verte como figura, como guía, como autoridad emocional. Lo que nunca debes hacer es convertirte en invisible por intentar mantenerlo cerca. Y aquí comienza este viaje, uno que no busca alejarte más de tu hijo, sino devolverte a ti, a esa mujer que era luz antes de ser madre, a esa voz que valía antes de que nadie la escuchara. Suscribirte a este canal es solo un gesto, pero puede ser el primero de muchos para reconectar contigo misma. Porque cuando tú vuelves a ti, algo cambia. No en él, en ti. Y esa transformación es la que Confucio siempre susurró entre líneas. Ahora dime, ¿qué pasaría si la única manera de recuperar el respeto de tu hijo fuera empezar a respetarte tú? Confucio no conoció las redes sociales, no supo de hijos que dejan en visto o de mensajes que nunca llegan, pero sí comprendió, con una claridad milenaria, lo más profundo del alma humana, que el respeto no nace del amor que se da sin medida, sino del equilibrio que se sostiene en el silencio. Confucio enseñaba que toda relación que pierde su eje termina girando en torno al vacío, y eso es lo que muchas madres viven sin poder nombrarlo, una relación donde ya no hay reciprocidad, donde tú das y él simplemente no devuelve, donde tú insistes y él se aleja cada vez más. Y tú crees que la solución es dar aún más ayuda, más mensajes, más visitas sorpresivas, más estoy aquí para ti. Pero lo que Confucio advirtió con sabiduría es que el exceso también es una forma de injusticia, porque quien no se da espacio para existir fuera del otro, se extingue. Una flor no florece si le das más agua de la que necesita. El exceso la ahoga, no la nutre. Eso decía el maestro, con palabras simples y verdades eternas. Y aquí es donde tu corazón debe escuchar, no solo entender. Tu hijo necesita crecer, necesita equivocarse, necesita elegir, incluso si eso incluye alejarse por un tiempo. Y tú, como madre, necesitas hacer lo más difícil de todo: no intervenir, no corregir, no perseguir, porque si das todo, él no aprende a pedir. Si estás siempre, él no aprende a buscarte, y si te anulas, él no sabrá nunca cómo valorarte. Confucio decía: cuando el sabio guarda silencio, enseña más que 1000 palabras. Y cuando se retira con dignidad, deja una huella que nunca se olvida. El amor verdadero no exige presencia continua, exige conciencia. Y tú, mujer que ha dado la vida, tienes derecho a detenerte, a dejar de correr detrás de quien no te mira, a guardar tu energía para cuando el amor vuelva a tocar, sin ser empujado. Porque si sigues insistiendo cuando ya no hay escucha, terminas gritando desde dentro. Y el grito interno de una madre no escuchada es una herida que nadie ve, pero que consume. ¿Y qué hacer entonces? Esperar, sí, pero no como quien se resigna, sino como quien se reconstruye. Esperar como el árbol que no corre detrás del viento, pero deja caer sus hojas en paz. Esperar como quien ha comprendido que su valor no depende de la respuesta de otro, sino de la firmeza con la que cuida sus raíces. Confucio hablaba del equilibrio como principio universal, y tú necesitas reencontrar ese equilibrio dentro de ti. Pon límites, no para castigar, sino para proteger tu paz. Deja de buscarlo cada día, no como venganza, sino como acto de amor hacia ti. Y si él vuelve, no lo recibas desde la herida. Recíbelo desde la mujer que aprendió a no ignorarse, mientras él lo hacía.
porque cuando una madre deja de mendigar amor, comienza a generar respeto, y el respeto es la única forma real de reconexión. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces callaste tu tristeza para no incomodar? ¿Cuántas veces dijiste «estoy bien» solo para que él no se sintiera culpable? Ese silencio también educa, pero educa en desequilibrio. Hoy, la sabiduría de Confucio te invita a otra forma de enseñar, la del ejemplo, la de la firmeza amable, la de la presencia tranquila, que no persigue, pero tampoco desaparece. Y si estás leyendo esto con lágrimas en los ojos, no es por debilidad, es porque por fin alguien te está diciendo lo que tú ya sabías, que no estás rota, solo cansada, cansada de dar amor en una dirección sin retorno. Entonces, tal vez ya no sea tiempo de seguir preguntándote qué hiciste mal, sino de comenzar a preguntarte, ¿qué puedes hacer bien contigo? ¿Has sentido que darlo todo te hizo desaparecer? ¿Dónde trazas tú la línea entre el amor y el olvido de ti misma? Ella se llama Clara, una mujer que pasó la vida entera nombrándose mamá antes que cualquier otra cosa. Dejó los estudios cuando él nació. Nunca compró algo para ella sin pensar primero si su hijo lo necesitaba más. Y cuando todos decían qué buen muchacho es, ella respondía con una sonrisa cansada, como quien lleva años construyendo en silencio una casa donde nunca fue huésped. Clara era de esas mujeres que cocinaban aunque no tuvieran hambre, que llamaban aunque sabían que nadie contestaría, y que justificaban cada desplante con las mismas frases de consuelo. Está ocupado, está creciendo, ya se dará cuenta. Pero los años pasaban, y él no se daba cuenta. No preguntaba cómo estaba, no llamaba en su cumpleaños, no pasaba en Navidad. Y cuando lo hacía, era con prisa, con el gesto tenso, con la mirada en el celular. Clara entonces comenzó a preguntarse si había criado mal, si tal vez había sido demasiado permisiva, o demasiado presente, o demasiado invisible, porque así se sentía, como un fantasma que aún se esfuerza por poner flores en una tumba que nadie visita. Un día, después de mucho tiempo sin noticias, decidió ir hasta su casa sin avisar, con una tarta que sabía que a él le encantaba, como cuando era niño, como cuando ella todavía era importante. Tocó el timbre, 1, 2, 3 veces, y cuando finalmente él abrió la puerta, lo primero que dijo fue, «Mamá, no puedes seguir haciendo esto». No hubo abrazo, no hubo emoción, solo una incomodidad evidente, como si su presencia fuera un error que debía corregirse con rapidez. Ella no lloró, no frente a él, pero al volver a casa, esa noche, algo dentro se rompió, no con rabia, no con dolor, sino con una lucidez suave, casi digna, la certeza de que había dado tanto, que se había borrado a sí misma. Esa fue su ruptura, no con su hijo, sino con la ilusión de que amar era suficiente para ser vista. Y ese mismo día, Clara tomó una decisión. Dejó de llamar cada semana. Dejó de preguntar si necesitaba algo. Dejó de enviar mensajes que no eran respondidos y, en cambio, comenzó a mirarse al espejo con una pregunta nueva. ¿Qué me debo yo después de haberlo dado todo? Se inscribió en un taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Volvió a leer novelas, esas que siempre postergó por falta de tiempo. Y un día, después de una clase, compró una blusa color vino que le encantó, aunque pensó que era un gasto innecesario. Y por primera vez en años, no consultó con nadie. Los domingos, en lugar de preparar comida para un hijo ausente, ponía música suave, encendía una vela y comía despacio, sin prisa, sin tristeza, porque había empezado a habitarse. Pasaron 3 meses, y un día, su teléfono sonó. Era él. Su voz tenía una mezcla de culpa y sorpresa. «Mamá, ¿estás bien? Hace tiempo que no sé de ti». Clara sonrió, no por venganza, sino porque, en esa pregunta,
Escuchó por primera vez el eco de su ausencia valorada y respondió con calma: «Estoy bien, hijo. Estoy aprendiendo a no extrañarme a mí misma». No hubo reproches, no hizo falta, porque a veces el amor no educa con explicaciones, educa con ausencia, con límites, con el ejemplo silencioso de quien deja de entregarse a cambio de migajas. Y esa fue la gran lección que Clara aprendió, tarde pero a tiempo, que cuando una madre se recupera a sí misma, todo cambia, no siempre afuera, pero sí adentro, y ese cambio interior lo transforma todo. ¿Y tú? ¿Has estado dando tanto que ya no sabes quién eres sin dar? ¿Quién serías si empezaras a elegirte con la misma intensidad con la que elegiste a tu hijo? Hay días en que no ayudar es el acto más amoroso, y no porque te hayas rendido, sino porque has aprendido que ayudar siempre también puede ser una forma de perderte. Confucio decía: el que responde a toda súplica, pronto deja de ser buscado con el alma. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Porque cuando todo lo solucionas, cuando siempre estás disponible, cuando nunca pones límites, tu presencia deja de ser un regalo y se convierte en rutina, en expectativa, en fondo invisible que nadie valora. Estas son algunas historias reales, pequeñas pero poderosas, que nos muestran que no ayudar a veces es la forma más alta de amor. 1. La madre que no respondió de inmediato. Lucía recibió el mensaje de su hijo a las 3 de la tarde. «¿Me podés transferir algo para pagar la tarjeta? Se me pasó». Era la 4ª vez ese mes. Antes ella habría corrido al banco, sin preguntar, sin pensar, pero esa tarde dejó el teléfono sobre la mesa y decidió esperar, no como castigo, sino como acto de amor propio. Cuando respondió al día siguiente, su mensaje fue corto: «Hoy no puedo, espero que lo resuelvas». Esa noche no durmió, lloró en silencio, sintió culpa, pero también libertad. A la semana él la llamó, no para pedir, sino para contarle que había encontrado otra forma. Ese día, Lucía entendió que no ayudar no era abandono, sino confianza, y que su silencio había sido una nueva forma de enseñanza. 2. La abuela que canceló la visita. Marta siempre cuidaba a sus nietos, cada sábado, sin falta. Pero aquel fin de semana se sentía cansada, el cuerpo le pedía pausa, el alma también. Cuando su hija le escribió para organizar todo, ella respiró hondo y respondió: «Esta vez no podré, necesito descansar». Hubo tensión, hubo reproche, pero también hubo algo más. Por primera vez, su familia la miró como persona, no como solución automática. Esa noche, Marta se preparó un té, se recostó a ver una película y durmió como hacía años no dormía. No ayudar ese día fue una declaración silenciosa de dignidad. 3. La mujer que dejó de resolver lo que no era suyo. Ana vivía esperando las crisis de su hijo. Cada vez que él discutía con su pareja, ella se volvía mediadora, consejera, salvadora. Hasta que un día, después de otra llamada con lágrimas y quejas, ella dijo: «Yo ya crié, ahora te toca a ti construir lo tuyo». No fue fácil, no fue cómodo, pero fue necesario. Desde ese día, el hijo dejó de llamar solo para desahogarse, y cuando lo hacía, era para compartir, no para descargar. Ana había cruzado una frontera interna, el límite entre ser madre y ser ancla. 4. La mujer que dejó un mensaje sin enviar. Isabel escribió un largo mensaje una noche. Quería explicarle a su hijo por qué se sentía dolida, por qué su silencio la lastimaba, por qué aún esperaba un poco de atención. Lo escribió, pero no lo envió. Lo leyó varias veces, y después lo borró. No porque no tuviera derecho a decirlo, sino porque entendió que su dignidad ya no necesitaba ser explicada. Y en ese acto silencioso, se eligió a sí misma. No enviar fue un gesto de sanación,
Porque hay batallas que solo se ganan en el alma. Cada uno de estos momentos tiene algo en común. El amor se mantuvo, pero dejó de ser su misión. El vínculo no se rompió, solo cambió de forma. Porque Confucio enseñaba que quien aprende a sostenerse en soledad, educa sin imponer y ama sin invadir. Y tú, que tal vez sientes que al dejar de ayudar lo estás abandonando, necesitas recordar que el abandono más grave no es el que otros sienten, es el que tú haces contigo cada vez que te traicionas para no incomodar. ¿Cuál de estos actos se parece a lo que tú también necesitas hacer? ¿En qué parte de tu alma has seguido ayudando cuando ya no puedes más? Hay una verdad que nadie te dijo cuando te convertiste en madre, que un día ese hijo al que cargaste en brazos dejaría de necesitar tus brazos, y no porque ya no te ame, sino porque creció. Y crecer, a veces, duele más a quien observa que a quien camina. Pero nadie te enseñó qué hacer cuando su crecimiento se volvió silencio. Cuando su independencia fue indiferencia, cuando su madurez fue olvido. Y tú seguiste ahí, dando, esperando, entregando, hasta que un día entendiste, en carne viva, que el amor que no se equilibra, se desgasta. Entonces viene la decisión que transforma. ¿Seguirás entregando partes de ti para sentirte necesaria, o empezarás a reconstruirte para volver a sentirte entera? Confucio no escribió sobre madres modernas, pero sí sobre la raíz de toda relación. El carácter se forma cuando el amor aprende a sostenerse en el límite, porque el verdadero amor no se arrastra. No insiste cuando ya no hay escucha. No suplica un espacio que debería nacer del respeto. Y aquí está la verdad más incómoda, pero más liberadora. Cuando un hijo ignora, lo que nunca debes hacer es ignorarte tú. No respondas desde la herida. No intentes recuperarlo desde la culpa. No te desarmes solo para encajar en su vida. No reduzcas tu alma para que él se sienta cómodo. Hay un tipo de madre que todos admiran, pero que pocos valoran mientras respira. La madre que pone límites. La madre que, aunque ama, también se ama. La que no grita para ser escuchada, pero cuya ausencia hace ruido. Porque cuando tú te recoges con dignidad, algo cambia. En el ambiente, en la energía, en la historia. Y si él no vuelve, si nunca entiende lo que valías, tampoco será tu final. Porque habrás recuperado la voz que un día perdiste de tanto amar en silencio. La maternidad no puede seguir siendo sinónimo de sacrificio infinito. Tiene que ser también un espacio de respeto mutuo. Y si ese respeto no llega de afuera, debe nacer de dentro. Eres más que madre, eres mujer, eres historia, eres templo, y quien te ignore no te define, solo revela que aún no ha aprendido a mirar con el alma. Confucio decía, el sabio no fuerza el río, espera su cauce con paciencia, pero jamás se ahoga en él. Tú no naciste para ahogarte en los ríos emocionales de nadie, ni siquiera de tu propio hijo, y si un día él regresa, que te encuentre de pie, no esperando, sino viviendo, no rota, sino entera, no mendigando, sino amando desde la distancia que protege. Esa es la forma de amor que forma carácter. El amor que no salva, pero sí inspira. El amor que no grita, pero sí deja huella. Y si alguna lágrima cae hoy, que no sea por lo que él no te dio, sino por lo que tú, al fin, decidiste darte. Porque a veces, cuando una madre deja de extender la mano, es cuando el hijo aprende a caminar. Y cuando tú dejas de esperar afuera, es cuando comienzas a encontrarte dentro. Así que, si este video tocó tu corazón, quédate. Este espacio es para mujeres que ya no quieren ser vistas como la mamá que molesta, sino como la mujer que inspira respeto, incluso en silencio. Suscribirte es solo un botón, pero también puede ser un acto simbólico. El de decir basta al abandono interior y sí al renacimiento con dignidad. Porque cuando una madre sana, no solo se transforma a sí misma, sino que muchas veces transforma el vínculo con sus hijos sin decir una sola palabra. ¿Y tú,
¿Estás dispuesta a volver a ti aunque él aún no vuelva a ti? El hijo que te ignora no podrá olvidar jamás a la mujer que, en silencio, aprendió a respetarse.